Muy buenas a todos los seguidores de Fraldetismo. Tenemos las Mizuno Wave Skyrise para analizar. La Skyrise viene a complementar los cambios que se hicieron en la Mizuno Wave Sky 3. Digamos que en teoría la Skyrise sería la hermana pequeña de la Sky, pero como vais a ver en cuanto a tecnologías, compuestos, acabados y en el resultado en general, es una zapatilla muy cercana a la Sky. Digamos que sería una especie de alternativa un poquito más blandita, sin placa, de la Mizuno Wave Ultima. Y es un poquito una zapatilla más enfocada para talonadores, con un poquito peor técnica que lo que es ideal en la Sky 3. Pero como digo, son zapatillas muy parecidas. Si bien es cierto, estas Skyrise tienen varias ventajas sobre la Sky 3 que vamos a relatar. Lo primero de todo es sin duda el peso. Mientras que la Sky 3 pesaba casi 350 gramos en talla 10 americana, estas Skyrise son 299 gramos, lo cual es un ahorro de peso brutal y que casi no encuentras donde han ahorrado tanto peso, porque casi la única diferencia que hay es la longitud del Euphoric X y del X-Pop, que no llegan hasta el antepié, pero básicamente esa es la diferencia. Y si con eso han ahorrado casi 50 gramos, pues bienvenido sea, porque es una zapatilla bastante generosa en cuanto a mediciones. Tenemos 31 milímetros en el talón, 21 milímetros delante, un drop de 10 milímetros y una base muy generosa. Estamos hablando de 94 en el talón, que son 4 milímetros más que la media, y 119 en el antepié. 119 milímetros representa una de las zapatillas más anchas del mercado. No hay muchas zapatillas que lleguen a esa amplitud. Así que, como veis, estamos hablando de una zapatilla de un volumen generoso, capaz de albergar a corredores de mucho peso. Como digo, es una zapatilla enfocada a talonadores principalmente, aunque como veis tiene contacto continuado con el suelo, así que con cualquier técnica vais a poder utilizarla. Es una zapatilla enfocada para corredores de principalmente más de 70, especialmente más de 75. Entre 75 y 85 es ideal, pero su rango es de entre 70 y 95 kilos. Como digo, talonadores fuertes, talonadores leves, o si por lo que sea os gusta la zapatilla, si entráis de medio pie también la podéis utilizar. Compuestos de media suela: Euphoric X en la parte superior, que veis en color oscuro, rodea todo el talón. Es el material más elástico que suele tener como compuesto general de media suela Mizuno. Como digo, tiene un porcentaje mayor de goma que el Euphoric, que vemos en blanco y que ocupa toda la parte delantera y la parte baja del talón. Y estos dos compuestos, digamos que forman un armazón que alberga al que vemos ahí, que es el X-Pop, que es un compuesto, que es una especie de híbrido entre un poliuretano de baja densidad y un poliuretano termoplástico inflado en bolitas que van dentro de ese poliuretano de baja densidad. Lo hemos visto en alguna otra marca que lo ha utilizado con éxito en cuanto a que es cómodo, pero no lo ha sabido utilizar para conseguir un rendimiento como lo ha logrado Mizuno con estas Skyrise y con las Sky 3. Y lo cierto es que el X-Pop debajo del pie es súper suave, súper blando y es muy agradable. En estas Skyrise lo vais a notar mucho en el talón. Es una zapatilla que además tiene un corte, como veis, es una especie de línea de guiado de presiones, pero especialmente tiene muchísimo agujero en esta zona, y lo que va a hacer es que el X-Pop, cuando aterricemos, este X-Pop no tiene restricciones para moverse hacia abajo y va a ganar un poquito de recorrido. Se va a agradecer mucho en el talón especialmente. Es una zapatilla que en la parte delantera sí que contrasta con la Sky 3, ya que la Sky 3 es más cómoda, tiene más recorrido, es más agradable en esa parte, mientras que estas Skyrise tienen un poquito más de pegada. Si queréis una zapatilla tipo Sky 3 pero un poquito más rápida porque peséis menos o corráis a 4.30 o 4.40, quizá estas Skyrise os vayan mejor en ese sentido. En cuanto a la suela, como hemos visto, hay dos versiones. Tenemos
esta versión de suela cristalizada, y luego hay una de caucho, digamos, típico, normal, de color negro. No hay muchas diferencias en la composición y tampoco en el rendimiento, pero bueno, eso ya es preferencia de cada uno. Digamos que generalmente, no he probado la versión de caucho normal, este caucho cristalizado dura un poco más, pero agarra un poco menos en mojado. Como veis, toda la zona externa es una zapatilla neutra. Toda la zona externa, que es digamos la línea principal o ideal del ciclo de pisada, tiene un taqueado bastante generoso, rectangular. Tiene una línea de división y reparto de presiones, y luego en la zona interna tiene una especie de taqueado en ventosa, que en general funciona bien en asfalto, funciona bien en tierra. Como todas las Mizuno, no vais a tener ningún problema cambiando de terrenos, y salvo en terrenos muy lisos y mojados, que es donde puede resbalar, como digo, caminos de parque, incluso un poquito más rotos, sin llegar a un trail, podéis utilizarla. Es una zapatilla súper estable y ancha, así que no tenéis problema en ese sentido. Es una zapatilla muy duradera. Tanto la Sky como esta Skyrise son zapatillas de lo más duradero que hay en el mercado ahora mismo. Fácilmente 800, 900 kilómetros, dependiendo de vuestro peso. Es una zapatilla con una flexibilidad aceptable. Tenemos que tener en cuenta que es de las más anchas, por lo tanto eso reduce un poquito la flexibilidad. Tampoco es que tenga un elemento súper elástico en la parte delantera que favorezca esa flexibilidad, pero no creo que nadie vaya a tener quejas sobre la flexibilidad de la zapatilla, porque si bien es un pelín rígida, la flexibilidad digamos está bien modularizada. En cuanto al upper, tenemos un upper de bastante calidad. No se ha ahorrado mucho en cuanto a materiales ni en tecnología. Es un upper bastante parecido en cuanto a materiales al de la Sky 3, si bien es cierto que la Sky es más abierta en la capa externa. Ambas son bicapa. En la Skyrise tenemos una capa que ventila bastante bien. No hay ningún problema en ese sentido, aunque sea un poquito más cerrada. Lógicamente es más duradera. La capa interna es más cerrada, va unida solidariamente a la capa externa, y así se puede amoldar a los movimientos dinámicos del pie. Funciona muy bien cuando el pie se hincha. Cuando corremos ciertos número de kilómetros y el pie se hincha, la verdad es que el upper se ajusta bastante bien. Como veis, no tiene ningún refuerzo en la parte delantera. El único es el logotipo, el Rambert. Y la verdad es que permite expandir los dedos. Como ya he dicho, tenemos mucha anchura en la parte delantera, pero es una horma bastante mizunera. Como he dicho, talla un poquito más pequeño que la Sky 3. Quizá mucha gente tendrá que ir a media talla más, y en general se parece mucho, como veis, muchísimo acolchado en la parte trasera. Una lengüeta también con bastante acolchado, pero no es ni pesada ni demasiado gruesa. Y en general bastante calidad. Contrafuerte rígido, como en todas las Mizuno. Hay poquitas Mizuno que no tengan ese contrafuerte rígido. Lo cierto es que tanto esta Skyrise como la Sky 3 funcionan muy bien en cuanto al upper. Son muy agradables. Son zapatillas muy aptas para plantilleros. En estas Skyrise tenemos una plantilla de 6 milímetros. 6 milímetros y 30 gramos. Aún así han conseguido bajar de 300 gramos en total. Es una zapatilla de mucha calidad. Zapatillas de gama alta de otras marcas no tienen este tipo de plantillas. Así que hasta en eso han cuidado la zapatilla. Como digo, muy apta para plantilleros. Y bastante enfocada a talonadores, sobre todo. La mayoría de los corredores populares van a aprovechar esta zapatilla. Un buen recorrido en la parte trasera, no demasiado, pero muy agradable. Es una zapatilla un poquito más firme en cuanto a los Euphoric que la Sky 3, eso se nota, pero es bastante más contundente. La amortiguación se agota más tarde que en la Sky 3 y tiene un poquito más de pegada. Es un buen complemento. Como digo, vendría a ser lo que ha sido siempre la Mizuno Wave Ultima, pero con las nuevas tecnologías. Y tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.